Opinión. Análisis. Comunicación interactiva. El pulso de la comunidad. TV Color Canal 36 presenta Hablando Claro. Por TV Color. Nuestra tele. Bien, vamos a entrar entonces en materia, como les habíamos indicado. Nuestro invitado el día de hoy es el señor abogado Paul Panchi. Bienvenido, buenas noches, qué gusto saludar con usted. ¿Y cómo van las cosas en la política? Buenas noches con todos, un saludo a todos los gentiles televidentes. Y bueno, me parece que muchas cosas importantes están pasando a estas alturas en política, todo fruto de la acción movilizada del pueblo ecuatoriano, que ha exigido cambios trascendentes en el país y que viene presionando para que se siga destapando todo este auge de corrupción, ¿no? ¿De qué movilizaciones me habla? Porque yo no he visto movilizaciones grandes. Bueno, las organizaciones sociales a partir del 2015 y 2016 han jugado un papel importante en la exigencia de que su voz sea escuchada y de que además el país cambie de rumbo luego de que la bonanza económica las cosas que están pasando terminado en este momento es por la decisión del presidente Moreno, que si él decidía continuar ocultando todo esto, no pasaba nada por más movilizaciones que haya. No, creo que eso es un mérito también, ¿no? De ninguna manera, más bien Lenín Moreno ha dado respuesta a la exigencia que ha surgido del movimiento popular. No nos olvidemos que el tema de la consulta popular fue el único candidato que no propuso consulta popular, y sin embargo de ello tuvo que ceder ante la presión de varias organizaciones que se incluyeron incluso en el llamado a diálogo que hizo el actual presidente de la República, pero además está de por medio la acción del Frente Unitario de Trabajadores, por ejemplo, que ha sido destacada, de la CONAIE, de varias organizaciones sociales, gremiales, médicos, comunicadores sociales, etcétera, y además digamos de las denuncias que fueron creciendo respecto del tema de corrupción. No le quedó otra salida al presidente Moreno que convocar la consulta popular y recoger la aspiración que tenían los pueblos del Ecuador. La Unidad Popular, por ejemplo, presentó una propuesta de consulta popular en julio del 2017 y varias de las preguntas que nosotros planteamos ante la Corte Constitucional fueron recogidas en el pliego que planteó el presidente Moreno. O sea, lo que usted me está diciendo es que lo que está pasando acá es mérito de ustedes, de Unidad Popular. No, es mérito del pueblo organizado. Somos parte de las acciones, pero hay que darle mérito, digamos, a la sociedad organizada. El pueblo ha despertado y el pueblo exige cambios, exige respuestas y no está dispuesto a vivir en la impunidad. Y eso es lo que ha propiciado que el gobierno de Lenín Moreno, al menos en esta parte, dé algunos golpes de timón, porque en los temas económicos, por ejemplo, seguimos la misma ruta del andamiaje correísta, ¿no? Vamos a continuación, recogemos un video de lo que significó cuando el Consejo de Participación Ciudadana prácticamente cesaba en funciones al Consejo de la Judicatura, a su señor presidente y a todos los vocales, que a paso debo explicarles, 4 de los 5 eran exfuncionarios del gobierno del expresidente Correa. Tenemos lista la nota, vamos entonces a continuación a presentar lo que manifestó. De funciones por todos los vocales del Consejo de la Judicatura, quienes permitieron de forma sistemática que sus vinculaciones con las demás funciones del Estado interfieran en la función judicial, vulnerando su obligación de abstenerse de ejecutar funciones. En ejercicio de las atribuciones conferidas en la pregunta y anexo 3, régimen de transición del referéndum y consulta popular del 4 de febrero del 2018, del artículo 8 del mandato de evaluación de las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de las atribuciones constitucionales y legales, resuelve, artículo 1, cesar en funciones y gastos terminado el periodo constitucional de los vocales del Consejo de la Judicatura, doctor Charles Gustavo Calderón, abogado Néstor Alfredo Arvizo Chica, abogada Ana Karina Peralta Vázquez, doctora Rosa Elena Jiménez Panegas, ingeniero Alejandro Rodrigo Subía Sandoval. Artículo 2. En atención a lo previsto en el capítulo 3, impugnación del mandato de evaluación, notifíquese con la presente resolución a los señores vocales Charles Gustavo Ángel, Charles Gustavo Jacques Robert
Néstor Alfredo Arbito Chica, abogada Ana Karina Peralta Vázquez, doctora Rosa Jiménez Vanegas e ingeniero Alejandro Rodrigo Zubía Sandoval, para que, y así considerar, ejerzan su derecho de impugnación. Artículo 3. Disponer que se continúe la investigación de todas las denuncias presentadas en relación al Consejo de la Judicatura a través de la Coordinación Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Disposición final. Notifíquese por Secretaría General a la presente resolución. Hasta aquí la propuesta de resolución, señor presidente. Escuchábamos muy atentos. Bueno, esto fue grabado con un celular, pero consideramos que es lo más esencial de todo lo que el día de ayer se dijo. ¿Qué le parece a usted esta decisión del Consejo de Participación Ciudadana, que es lo más nuevo, digamos, en la política nacional? Claro, en esencia es lo más trascendente, además en esta última etapa, porque la función judicial en su momento, cuando se dio la consulta popular del 2011, habíamos dicho nosotros que con la metida de mano del expresidente Correa, efectivamente iba a ser un alfiler, o más bien dicho, una punta de lanza con la que el correísmo primero iba a tapar los casos de corrupción y segundo iba a utilizarlo para perseguir a sus detractores políticos. Las dos cosas sucedieron. Y ahora que se están dando estos cambios en la función pública, de la mano del Consejo de Participación Ciudadana, que cuenta con la voluntad popular de esta última consulta, estamos, digamos, viviendo esta época de cambios que deben abrir puertas para que se vaya a revisar todos los procesos que han sido llevados adelante por jueces en casos emblemáticos en los que ha habido violación del debido proceso, violación de garantías constitucionales y que además, se ha dicho de paso, han servido para establecer condenas en contra de los adversarios políticos del anterior régimen. Lo otro es que ni Fiscalía, ni el anterior Consejo de Participación Ciudadana, y peor la función judicial, han podido destapar los casos de corrupción que se van conociendo y que tienen que ser juzgados. ¿Qué es lo que esperan ustedes de aquí en adelante? Bueno, nosotros aspiramos primero que el Consejo de Participación Ciudadana siga trabajando con ese mismo ímpetu. Vamos a seguir promoviendo que la ciudadanía se mantenga organizada para que respalde el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana y de nuestro caso vamos a impulsar las acciones legales que habíamos previsto inicialmente. Por ejemplo, en agosto del 2017, Unidad Popular a nivel nacional presentó una denuncia ante la Fiscalía por presunto delito de tráfico de influencias en contra de Rafael Correa, Gustavo Yalc y Alexis Mera, por la denuncia de los correos electrónicos que eran una prueba fehaciente de la presión política que existía desde el Palacio de Carondelet, desde la Presidencia de la República hacia los jueces, incluso en algunos casos en los que el propio Alexis Mera se apersonó de estar presente en las audiencias o de reunirse con jueces para alcanzar las sentencias que esperaba el gobierno. Ahora, ¿ustedes sí creen que hubo una interferencia directa de la política del gobierno del expresidente a la justicia? Sí, además tenemos pruebas fehacientes del tema. Por ejemplo, aparte de los correos electrónicos, creo que las más de 700 denuncias que ha recibido el Consejo de Participación Ciudadana en contra del Consejo de la Judicatura demuestran que este Consejo incumplió con sus funciones por cumplir las órdenes que salían desde el Palacio de Gobierno. En segundo lugar, porque son precisamente estos casos emblemáticos en los que se cuentan los 10 de Luluncoto, el caso Mary Zamora, el caso de los 3 de Cotopaxi que cumplieron un año de prisión injusta en nuestra provincia. Está el caso de Clever Jiménez, el caso de Fernando Villavicencio, de muchísima gente que ha sido perseguida por el gobierno. Suman más de 700 perseguidos políticos durante los 10 años de correísmo que evidencian, digamos, todo este rompimiento del orden constitucional. Pero, ¿no será que en ese momento también queremos hacer del árbol caído leña y ahora sí vea el que quiera, el que denuncie y venga nomás? ¿Por qué no se lo hizo a tiempo cuando él estaba en el poder? Fíjese que existen las denuncias desde la época correísta mismo. Incluso en el caso de los 3 de Cotopaxi, luego de la injusta sentencia que fue casada por la Corte Nacional de Justicia, confirmando la sentencia en contra de nuestros 3 compañeros, Javier Cajilema, Paul Jacome y Edwin Las Luisa, nosotros presentamos una denuncia ante la Corte Interamericana, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El día de hoy o el día de ayer más bien dicho, cuando se leía la resolución del Consejo de Participación Ciudadana, hemos recibido nosotros la carta en la que ha sido admitida acaso la denuncia que hemos interpuesto nosotros. ¿Y ahora qué buscan ustedes con esta
denuncia interpuesta con recién un pronunciamiento, si ya no, el señor ya no es presidente, el presidente del Consejo de la Judicatura ha sido prácticamente removido? ¿Qué es lo que se espera? ¿A la cárcel? Bueno, en primer lugar, nosotros queremos que la Fiscalía, la indagación que está llevando adelante la Fiscalía en la denuncia por presunto delito de tráfico de influencias, llegue a determinar la existencia de este delito. En segundo lugar, nosotros pretendemos que en el país nunca más se vuelva a criminalizar ni la lucha ni la organización social. Por esto es que nuestra pretensión, al menos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es que se ordene al país establecer las garantías jurisdiccionales para que toda persona procesada pueda gozar del derecho a la defensa y del debido proceso, y en segundo lugar, para que se reforme el Código Integral Penal, que sería una de las herramientas para que todos estos delitos que fueron tipificados por la Asamblea, que tenía una planadora correísta en su momento, con el único objeto de perseguir a la gente, sean eliminados como delitos y que la gente pueda organizarse, puede ejercer su derecho a opinar. Permítame ir a la pausa publicitaria, enseguida regresamos para seguir analizando este tema y otros temas de actualidad. Ya volvemos. Vamos a seguir adelante. El director de Unidad Popular en la provincia de Cotopaxi, el abogado Paul Panchi, es nuestro invitado el día de hoy. Abogado Panchi, ha cumplido el gobierno primer año al frente de los ecuatorianos. ¿Qué les ha parecido? ¿Han hecho ustedes una evaluación? Sí, tenemos una percepción que nos parece que es la de las amplias mayorías ecuatorianas, de que hay una gran deuda del gobierno actual de Lenín Moreno. Primero porque todas sus ofertas de campaña están en stand-by. No existe la creación de empleos, no existe las viviendas, tampoco existe el incremento de bonos, que fueron, digamos, tres de las principales banderas. Y obviamente, digamos, el resto de su gestión no ha logrado resolver la grave crisis de las que nos dejó el gobierno de Alianza País. O sea, graficando en resumen, son 11 años en que Alianza País ha gobernado al Ecuador, y en esos 11 años lo único que tenemos resultados son crisis, sobreendeudamiento, alto costo de la vida y graves casos de corrupción que envuelven, como dice Julio César Trujillo, todas las instituciones del Estado. O sea, no hay ni una que se salve. Pero ¿no se vuelve justificable el hecho de que estamos en crisis, no hay plata para cumplir las ofertas de campaña? Mire, este es un tema que tiene que asumirlo quienes han gobernado 11 años. Ahora la facción correísta de Alianza País, que se ha desafiliado, que está formando un nuevo movimiento, quiere desentenderse del problema. Ellos son los causantes de la crisis. Ellos provocaron con su política a favor del gran capital y sin crear fuentes de empleo lo que nos está ocurriendo ahora. Lenín Moreno está pagando los platos rotos de ese despilfarro económico, pero no se puede salvar de eso porque él fue 6 años vicepresidente de la República. Y cuando ocurrían todos estos casos de corrupción y de persecución, no dijo nada. De un principio de justicia, ¿no? Lo de que hizo Pedro no puede pagar Juan, pues. Sí, por eso. Todo lo que nos pasa ahora es responsabilidad del gobierno de Alianza País. Alianza País sigue gobernando ahora, ¿no es cierto? Es el gobierno de Alianza País, cada uno en sus partes, pero Lenín Moreno no le ha podido dar ninguna solución a la crisis económica, y eso se debe a que ha mantenido durante casi todo el año el mismo frente económico. Ahora ha dado más bien un giro más radical hacia la derecha, entregándole el Ministerio de Finanzas a los empresarios, y que todavía no tiene visos de que el plan económico pero es que la izquierda no funciona, vamos con la derecha, pues. Pero la derecha siempre ha estado gobernando, La izquierda ha venido gobernando no. A través del señor Correa, a través de todas sus propuestas. Esto por lo menos decía. Rafael Correa ha representado al gran capital económico a nivel nacional y a nivel internacional. Nos ha sobreendeudado con las principales potencias del mundo. Seguimos dependiendo de Estados Unidos, ahora dependemos también de China, también dependemos de la Unión Europea. Encima de eso, quienes más han ganado durante la época correísta son la gran banca, son los grandes grupos monopólicos y nuevos grupos financieros que se han tejido o se han cocinado alrededor de esta red de corrupción. Por ejemplo, el grupo El Juri, que ya seguramente, a propósito de que se van destapando todos estos hechos, van a irse desnudando también otros casos de corrupción que vienen envueltos con mucha tela que cortar. Pero no solamente hay corrupción, sino hay otros temas mucho más preocupantes, que ya inclusive lo han difundido medios internacionales y los nacionales también, y que inundan las redes sociales, y es el nexo del expresidente Correa con las FARC.
Vamos a continuación, les hemos preparado un informe que recogimos de la cadena Caracol de Colombia para poner atención a lo que manifiesta, que sí es un tema que sí nos preocupa muchísimo. Usted, antes de ver el video, usted, abogado Panchi, ¿sabía en la primera vuelta, en la primera candidatura, de dónde provenían los dineros? Y le pregunto esto porque ustedes eran aliados de Correa en la primera campaña. Claro, en la primera campaña nosotros en segunda vuelta tomamos posición por respaldar la candidatura de Rafael Correa. ¿Y sabían de dónde venía la plata? No, nosotros respaldamos algunas de las propuestas que se esgrimían en el plan de Pero gobierno y que eran propuestas sin soberanas. saber a quién están respaldando ni cómo se está financiando. No, nosotros respaldamos un proyecto político que se apropiaba del anhelo de proyecto Campo. político, pero deben estar bien informados a quién están respaldando para que luego no les pase factura, pues. Sí, por eso nosotros advertimos primero que Rafael Correa no representaba a la izquierda, que era importante que recuperemos algunas garantías soberanas que el país necesitaba y que además el pueblo organizado era el que tenía que ser garante. Lamentablemente la división que propició Correa hizo que al final su acumulara todos los poderes y hiciera todo lo que hizo. Veamos a continuación el video que les habíamos anunciado. La plata la entregaron directamente en mi casa, una de $200.000 y otra de $300.000, para un total de $500.000, por directrices, por conducto regular del señor Edgar Tovar. Se la mandó con luciérnaga ahí a mi casa, pero bajo las directrices del señor Raúl Reyes, para financiar la campaña de Rafael Correa. A mí me tocó hacer la campaña, publicidad, y a Cabecemotor o Quiroga, como lo llamamos allá, porque era el político de las FARC también. A él le tocó hacer política en Ecuador para la campaña de Rafael Correa. Entonces toda la gente necesitaba que ganara Rafael Correa para cumplir los requisitos y las exigencias de las FARC. Ya no se encontraban campamentos grandes en Colombia, en el Putumayo, sino que todos se encontraban era en territorio ecuatoriano, debido ya a los asentamientos, que todos prácticamente eran en Ecuador. Le hablo desde Barranca, Puerto Mestanza, La Punta, Puerto Nuevo, La Pedregosa, todo eso por el río San Miguel para abajo. Se lo exigió de que quitaran esa base en Manta, y fue hecho relativo. Llegó Rafael Correa a la presidencia y de inmediato pidió que sacaran esa base de ahí porque a ellos se les cumplía el contrato. No les quiso renovar eso por exigencia de las FARC. Pero cuando quitaron la base de Manta, ya se descaró no entrar ni 500 kilos ni una tonelada, sino que ya se movía ya 10, 20, 30 toneladas, hasta el punto de haber llegado a sacar 60 toneladas desde Ecuador. Según el señor Duque, así es como se financió la primera campaña del expresidente Correa, y usted dice no saber nada, ¿no? No, nosotros lo que señalamos inicialmente es que nuestra posición en segunda vuelta, porque recordará que en primera tuvimos una candidatura propia, el abogado Luis Villasís Maldonado fue nuestro candidato a la presidencia de la República. En segunda vuelta nosotros optamos por respaldar la candidatura de Rafael Correa. Uno cuando quiere respaldar, además de conocer sus propuestas y todo, bueno, y cómo se financia, y bueno, quiénes están detrás, pues pregunta lo básico, ¿no es cierto? En una campaña nacional estaba impulsado por los movimientos sociales, varias organizaciones que se juntaron alrededor de una propuesta política. Nosotros hemos tomado partido fundamentalmente porque en ese entonces Rafael Correa representaba un anhelo de cambio del pueblo ecuatoriano. Jamás entramos en ninguna alianza, ni en ningún acuerdo, ni cogobernamos con Rafael Correa. Es que ese siempre es el discurso de ustedes, no cogobernamos, nunca estuvimos en alianza, pero terminan apoyando, porque el resultado, abogado Panchi, del señor Correa en la presidencia, también es gracias parte a ustedes, pues. A ver, nosotros tomamos una posición clarita, que la llevamos hasta establecer la constituyente y en la que el pueblo ecuatoriano, con su puño y letra, escribió una nueva constitución en la que se garantizan varios derechos y es una de las constituciones más avanzadas que ha tenido el Ecuador en toda su vida republicana. Cuando Correa empezó a cambiar, nosotros hemos tomado una posición también y la tomamos con absoluta definición porque siempre hemos mantenido nuestro compromiso con las organizaciones sociales, con los pueblos del Ecuador, con los derechos, con la naturaleza, con la vida. ¿Cuál es la moraleja de esto? ¿No apoyar al que se le cruza?
No necesariamente, o sea, vamos aprendiendo en el transcurso de la historia. Pero Creo así que nos vamos a morir, pues aprendiendo. Se equivocaron con Lucio, después se equivocan con el señor Correa, más adelante con quién se con el equivocarán. pueblo ecuatoriano, conjuntamente con el pueblo ecuatoriano hemos venido buscando el cambio durante varias etapas. Si el pueblo ecuatoriano no ha visto, digamos, en una etapa del desarrollo de la política, digamos, una esperanza todavía en las organizaciones propias que nacen del seno del pueblo. Eso a lo mejor es una limitación que estamos nosotros construyendo. Nosotros, por ejemplo, ahora con Unidad Popular estamos trabajando por superar esas limitaciones que hemos tenido históricamente y construir una alternativa de gobierno propia, en alianza con las propias organizaciones de cambio. Por eso es que ahora, conjuntamente con el Comité Ejecutivo Provincial de Pachacuti, nos hemos propuesto mirar mucho más allá del proceso electoral, las alianzas y la visión política con la que pretendemos gobernar. ¿Y va a haber alianzas en este proceso electoral con Pachacuti? Desde luego, hemos ya iniciado oficialmente las conversaciones con el nuevo Comité Ejecutivo Provincial de Pachacuti y pretendemos esto llevarlo a discusión de todas las bases. La alianza? Bueno, la alianza empezamos a construirla. Por el momento sabemos que hay una predisposición a nivel provincial para mantener la que tenemos hasta ahora en la prefectura. También en los cantones en los que hicimos alianza en el anterior proceso electoral, por ejemplo en el cantón Sichos, tuvimos alianza en el cantón Pujilí, tuvimos alianza en el cantón Pangua. Entonces vamos a trabajar con cada uno de los dirigentes de estos sectores para ir construyendo estas alianzas. Pero nos hemos propuesto, y esto hemos conversado, por ejemplo, también gracias a la apertura del presidente del Movimiento Indígena y campesino de Cotopaxi, sobre la proyección real. O sea, queremos que desde Cotopaxi nazca una esperanza de construir un gobierno absolutamente popular. ¿Y esta alianza será cerrada solamente a los dos sectores políticos? No, de ninguna manera. Nosotros estamos con las puertas abiertas para incluir otros sectores. Adelante Ecuador, adelante, socialcristianos, no necesariamente. Buscan también fortalecerse. Claro, pero ellos para recuperar los espacios perdidos. Y ustedes para captar algo que no han logrado nunca, solos por lo menos. O sea, para construir. Nosotros queremos construir una ruta por la que el pueblo ecuatoriano pueda transitar con confianza, para ya no seguir buscando mesías, salvadores, para ya no seguir creyendo que alguien nos va a venir a dar haciendo las cosas, sino para aprender a confiar en las personas propias que salen del seno popular. ¿Y ustedes serían la opción? Mucha de la gente, no solamente en Unidad Popular, hay varias organizaciones de sectores sociales, de profesionales, que son destacadísimos. Por ejemplo, nosotros tenemos una agenda que en este momento vamos a poner en ejecución para incluir a varios sectores sociales organizados y profesionales, para debatir sobre el proyecto de cambio que tiene que tener Cotopaxi. ¿Qué implica esto? Que construyamos la propuesta conjuntamente con ellos y que además podamos debatir ampliamente con ellos. Pero ¿cómo se puede construir propuestas cuando el discurso de ustedes no evoluciona? Sigue siendo el mismo en otras personas, pero sigue siendo el mismo, que la izquierda, que el pueblo, que la lucha popular y todo eso, que el poder del pueblo, pero es una tesis que no convence. ¿Por qué no evolucionan? Mire, la tesis que nosotros estamos manejando ahora es la unidad amplia con todos los sectores sociales. ¿Qué implica esto? Que la gente, todos los ciudadanos puedan ser partícipes de la construcción colectiva de lo que necesitamos ahora para superar la crisis y también para proyectarnos hacia dónde transita nuestra patria. Entonces esto implica discutir, analizar, ceder, qué sé yo, escuchar fundamentalmente, porque esto nos ayuda a entender nuevos momentos, nos ayuda a entender también las necesidades más prontas que tiene la gente, más urgentes, las necesidades más urgentes, y a partir de eso ir construyendo con el gran talento que existe en la provincia de Cotopaxi. Me quedé sin tiempo, pero en una próxima ocasión espero profundizar lo tema provincial, que es también de interés de la colectividad. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a todos y con todo lo que está ocurriendo en el país, a seguir trabajando con más esperanza. Estuvo con nosotros el abogado Paul Panchi. Ya viene Cotopaxi al aire, sigan con nosotros. Muchísimas gracias por su sintonía. Opinión. Análisis. Comunicación interactiva. El pulso de la comunidad. TV Color Canal 36 presentó Hablando Claro. Por TV Color. Nuestra tele.